Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre el ACV. La clínica del ACV, ya, primero la vamos a tener por la escala de Cincinnati, que va a ser el FAST, que es asimetría facial, la fuerza como del brazo, que sea asimetría de fuerza. Esto vamos a tener la sonrisa, que sea asimétrica, y esto es el tiempo. Hay que actuar rápido, porque es una patología tiempo dependiente. Tiempo es igual a cerebro. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la irrigación de la arteria cerebral media, o sea, más de la irrigación, las partes. Porque vamos a tener la arteria cerebral media, tenemos la comunicante anterior, la arteria cerebral a las anteriores. Eso, bueno, acá. Aquí la comunicante anterior, aquí tenemos la arteria cerebral media, la comunicante posterior. Aquí sale la arteria cerebral posterior y aquí tenemos la basilar. Eso. Y es el polígono de Willis. Aquí vamos a tener la M1, que es la arteria cerebral media, la porción anterior, o sea, la porción proximal. Esta va a irrigar la cápsula interna. Y esto es muy importante porque esta nos va a comprometer las vías motoras y las sensitivas que pasan por aquí. La M2 se va a ir en anterior o superior y posterior o inferior. Estas dos. Y van a haber clínicas distintas según cuál se afecte. Esta M3 y M4. Entre más hacia afuera, más localizado la lesión. Ya. Esto lo vamos a ver después de a poquito. Hay que hablar un poquito antes de dominancia. La dominancia cerebral va a ser dada principalmente si un paciente es diestro, va a tener un 90% de dominancia izquierda del hemisferio izquierdo, y si es zurdo va a ser un 60% izquierda y un 40% derecha. Ya, ahora vamos a pasar a los territorios de donde se afectan la irrigación. Primero tenemos la cerebral media en M1. En M1, como dañamos la cápsula interna, dijimos que vamos a tener una hemiparesia armónica, o sea, vamos a tener compromiso de la cara, de los brazos y de las piernas, facio brachiocrural, armónica. Y vamos a tener una desviación de la mirada no miramos la plegia. Ponte tú, si tenemos plegia en el lado derecho, la mirada va a estar hacia el lado izquierdo. En el caso de sensitivo también vamos a tener una hemianestesia y vamos a tener una hemianopsia porque vamos a afectar las radiaciones que van a la corteza. Ya, ahora va a cambiar un poquito dependiendo de si va a ser el hemisferio dominante o el no dominante. Si es el dominante vamos a tener una afasia global. Y si no es dominante, vamos a tener anosognosia o asomatognosia. ¿Qué es la anosognosia? La anosognosia es una pérdida del sentido de la enfermedad. Yo voy a tener el brazo y voy a ver que no se mueve, y yo voy a jurar que se mueve. Voy a decir, no, si yo estoy bien. A ver, mueve el brazo. No, si estoy bien. En cambio, la asomatognosia, que también la va a tener, va a ser que yo no reconozco el brazo como mío. Ese no es mi brazo. Ya. ¿Qué pasa si en la M2? Aquí va a variar si es anterior o inferior. En la anterior vamos a tener compromiso motor. Vamos a tener plegia, facio y braquial. Vamos a tener mirada contra la plegia. En el sensitivo vamos a tener hemihipoestesia y simultagnosia de las mismas partes. Y en el hemisferio dominante vamos a tener una fascia de Broca, porque esta, como se va hacia arriba, va a irrigar parte del área de Broca. ¿Qué es la fascia de Broca? Vamos a repasar la afasia. La afasia la vamos a ver con 3 preguntas, la vamos a ir clasificando: si fluye o no fluye, comprende o no comprende, y si repite o no repite. Aquí tenemos la afasia. Si no fluye y no comprende y no repite, va a ser global. Esta es la que vamos a ver en el segmento M1 en dominante, afasia global. Si tenemos la de Broca, vamos a tener una afasia que es no fluente, que sí va a comprender, porque la área de la comprensión del lenguaje es la de Wernicke, y que no repite porque no podemos generar lenguaje. Entonces aquí tenemos la de Broca.
eso con la fascia a la que vamos hasta el minuto. Después vamos a volver acá. Ya. Tenemos la fascia de Broca. Y si es que no, el hemisferio no dominante, vamos a tener anosognosia y agnosia. ¿Qué pasa si tenemos en el M2 posterior, o sea, en el M2 posterior o inferior? No vamos a tener alteraciones motoras, no hay alteraciones motoras. En el sensitivo vamos a tener una hipoestesia con extinción, o una con una hemianopsia o una cuadrantopsia. Y en el hemisferio dominante vamos a tener una fascia de Wernicke. Aquí está, vamos a tener una fascia que sí es fluente, pero va a hablar pura, o sea, no va a comprender y va a hablar pura cabeza de pescado, va a hablar así, pero sí repite, o sea, no repite. Eso. No comprende y no repite. Wernicke, esa es. ¿Qué pasa si tenemos un compromiso de la arteria cerebral anterior? Si es unilateral, vamos a tener un compromiso motor de una hemiparesia crural, o sea, vamos a afectar las extremidades inferiores. Y va a ser lo mismo con la hipoestesia del sensitivo. Si tenemos el hemisferio dominante afectado, vamos a tener una fascia expresiva transcortical e incontinencia. Y si tenemos bilateral, vamos a tener mutismo. Volvemos a las fascias y aquí está la transcortical que nos habla de la arteria cerebral anterior. Es una fascia no fluente que sí comprende y sí repite. Esa es la gracia de esa. En la arteria cerebral posterior vamos a tener principalmente alteraciones de la visual. Vamos a tener, si es unilateral la cerebral posterior, vamos a tener una hemianopsia o una cuadrantopsia homónima. Y si es bilateral vamos a tener una ceguera cortical. Ya, esto nos hablamos anteriormente de las irrigaciones, pero el síndrome de Wallenberg va a ser por una alteración de la pica. Si esta es ipsilateral, vamos a tener el síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Es una, homolateral a la lesión vamos a tener ptosis, que es la caída del párpado, una miosis de la pupila y anhidrosis. Eso es del Horner. Vamos a tener... dentro del síndrome de Wallenberg vamos a tener hipoalgesia y termoanestesia facial. Vamos a tener parálisis del paladar y la faringe, además de las cuerdas vocales, con disfagia y disfonía, si es que afecta el núcleo ambiguo. Podemos tener signos, o vamos a tener signos cerebelosos como dismetría, disdiagocinesia o alteraciones en la praxis. Y si es contralateral, vamos a tener una hipoanalgesia y una termoalgesia de tronco. O sea, al contralateral vamos a tener eso. Y en la extremidad superior también va a estar afectada. ¿Dónde se van a formar principalmente las placas del ACV isquémico? En el callado aórtico, en las carótidas internas, las vertebrales, la cerebral media y la basilar. Esos son los sitios de elección para hacer una placa. Ya, eso lo hablamos en la escala de Cincinnati. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo primero es ver cuándo inició. Es muy importante ver cuándo inició y las horas que lleva. Y si no tenemos cuándo, si despertó así, vamos a tenerlo como la última vez que el paciente se vio bien. Ya, va a llegar el paciente, vemos el FAST y sí o sí, bueno, se le hace una ABCD, pero por lo general no van a estar alterados ni airway ni breathing. Por lo general no va a tener alteraciones y vamos a pasar directo al TAC. El TAC va a ser sin contraste. Y la gracia es que si no muestra nada, le vamos a ir trombólisis y trombectomía al tiro. Si es que muestra hemorrágico, como lo dice aquí, tenemos que bajar la presión a menos de 120 menos de 120 mililitros de mercurio. Ya. ¿Qué pasa si tenemos el acceso de una resonancia con protocolo stroke? Podemos ver el flyer, se va a alterar pasada las 6 horas y el DWI en menos de 6 horas. O sea, si yo tengo el DWI alterado y el flyer está normal, puedo ir a trombectomía ahora. Pero la trombólisis aquí no entra. Y si tenemos alterado el flyer y el DWI también, ahí ya no hay que ver estudios de perfusión para ver si se va a beneficiar o no de una trombectomía. ¿Cuál va a ser el tratamiento?
Si es menos de 4,5 horas, o lo del TAC que acabamos de decir, vamos a darle Alteplase o Tenecteplase. El Alteplase se va a dar un bolo con una bomba de difusión continua a 1 hora, un 10% y un 90%. Y es 0,6 a 0,9 miligramos por kilo. Eso se da de Alteplase. Y se hace una trombectomía si tenemos, o sea, también se hace una trombectomía. Hacemos la trombolisis y lo mandamos a un centro que tenga trombectomía. La trombectomía puede ser por un stent o aspirando el trombo. También otra opción de trombolisis es el Tenecteplase. El Tenecteplase, la gracia es que se da en bolo. Se da este bolo y estamos listos. No se ha demostrado como una diferencia entre estos dos. Este es más caro y no se ve como que sea mejor. La gracia es que este es bolo nomás. No necesitamos esto, no necesitamos el Tenecteplase. Ya, ¿cómo vamos a ver la reperfusión que va a tener el paciente? Usamos la escala de TISI, en donde 0 va a ser que no perfunde, 1 limitado relleno distal, 2A menos de la mitad, 2B más de la mitad y 3 es perfusión completa de las ramas hacia distal. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de la trombolisis? Que se me olvidó decirlo. Los de exclusión no daríamos trombolisis. Sería una presión arterial sistólica mayor a 185 o mayor a 110. Si es que está mayor a esto, lo podemos bajar con la betalol, 10 a 20 miligramos cada 10 minutos. Podemos llegar a dar hasta 150 máximo. Si es que tenemos presiones aún más altas, de mayor o igual a 230 sistólica o 140 diastólica, vamos a dar nimodipino 0,5 microgramos por kilo hora, y como medida estándar se calcula de 1,5 miligramos hora y un máximo de 2. Otra exclusión, vamos a tener que tenga sangrado activo y sospecha de una embolia séptica o endocarditis. También, estos comparten criterios de exclusión con los de trombolisis y el infarto, son muy parecidos. En cuanto a la craniotomía, la vamos a indicar cuando un infarto maligno de la arteria cerebral media, con más de 2/3 del territorio. Esto se hace para prevenir como daño por el edema que se va a formar. También se hace con un NIH mayor a 15 y es precoce, antes de esas 24 horas. Eso es todo. Espero que les haya servido harto y que les haya gustado. Chao, chao.